Muy buenas, bienvenidos a Canal DICET. Continuaremos con la resolución de ejercicios de la cartilla de análisis matemática 1, perteneciente a la Universidad Tecnológica Nacional. Y bueno, vamos a ver ahora función inversa. Vamos a ver el procedimiento para ver si una función tiene inversa y vamos a aprender a hallar la función inversa. Antes que nada, ustedes deben tener en cuenta que para que una función tenga inversa, debe ser biunívoca. Entonces, por eso, en los ejercicios anteriores donde nos pedían análisis completo de funciones, nos preguntaban si la función era biunívoca, justamente porque esa herramienta nos va a permitir que, si es biunívoca la función, podamos hallar la función inversa. Entonces, observen, en el ejercicio 6a me dice que indique si admite inversa, entonces yo acá tengo mi función, entonces vamos a desplazar esta función así hacia abajo para que podamos ver. Entonces, para el ejercicio 6, vamos a hacer el 6a. Y recuerden que yo siempre le cambio un poco los valores. Acá me dice y igual a menos 2x más 4, yo pondré menos 3x más 2. Entonces, el primer paso que debo hacer para ver si una función tiene inversa, vamos a borrar esto. El primer paso que ustedes deben tener en cuenta es hallar el dominio de la función. Entonces, primer paso, dominio de la función. Entonces, recordemos que como es una función lineal, el dominio de la función es los reales. El rango de la función también es los reales. Entonces, yo ya con estos dos datos puedo hacer el segundo paso, que sería una tabla de valores, porque debo indicar si es biunívoca. Entonces, hago mi tabla de valores. Si bien es cierto, esto es una función lineal, pueden graficarla usando pendiente y ordenado al origen, pero también lo pueden hacer con tabla de valores, dándole, por ejemplo, dos valores, tres valores. Entonces, reemplazan el número 0 donde está la x, menos 3 por 0 más 2, menos 3 por 1 más 2, menos 3 por 2 más 2. Entonces, me sale 2 menos 1, menos 6 más 2 es menos 4. Entonces, ustedes con estos valores hacen el gráfico de la función lineal. Cuando x vale 0 y vale 2, sería acá. Cuando x vale 1, vamos a hacerle a centímetro, mejor. Cuando x vale 0 y vale 2, cuando x vale 1 y vale menos 1, cuando x vale 2 y vale menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces por ahí pasa mi función lineal, entonces vamos a dibujar la recta. Vamos a ver. Vamos a dibujar la recta que pasa por estos dos puntos. Entonces ahí está mi función lineal. Importante que acá esta función se extiende indefinidamente. Ahí está mi función lineal. Ese sería f de x. Bien, entonces ahora lo que tengo que ver es si es biunívoca. Entonces para saber si es biunívoca, trazo una recta horizontal y tengo que ver si corta en un punto. Entonces efectivamente es biunívoca. Vamos a decir entonces, la función es biunívoca. ¿Qué quiere decir esto? Que si la función es biunívoca, voy a poder hallar la función inversa. Entonces vamos a poner el paso 3. Vamos a hallar la función inversa. Para hallar la función inversa, lo que tienen que hacer ustedes es cambiar las letras y por la x. Ponemos x y dejamos todo lo demás como está. Ahí. Bien. Y ahí lo que debo hacer es despejar la letra x. La i, perdón. Paso restando. Y luego el menos 3 está multiplicando, pasa a dividir.
y tengo el valor de la función y. Esto sería mi función inversa. Vamos a indicar con otro color, vamos a poner con un colorcito verde, esta va a ser mi función inversa. Sepan disculpar ahí si se escucha de fondo el perro, están jugando, así que bueno. Vamos a ver entonces esto, entonces yo tengo mi función inversa, me dice que obviamente que la dibuje la función inversa. Entonces observen ustedes que yo lo que hice acá es, dibujé la tabla de valores, entonces yo puedo hacer una pequeña tabla de valores para la función inversa. Pero no debo hacer una nueva tabla, sino que aprovecho estos valores y los invierto. O sea, lo que eran valores de y para la función serán valores de x para la inversa. Y así, análogamente con los valores de x. Estos valores los voy a marcar en mi sistema de ejes coordenados. Cuando x vale 2 y vale 0, entonces tengo acá, perdón, 2 vale 0. Cuando x vale menos 1 y vale 1, cuando vale menos 4, menos 2, menos 3, menos 4 y vale 2. O sea, ahí tengo mis valores para la función inversa. Vamos a trazar el gráfico que pasa por estos puntos. Entonces veamos acá. Ahí está mi función lineal, o sea, en realidad sería la función inversa. Bien, es importante que ustedes marquen, vamos a marcar con una flechita, que esto sería f menos 1 de x. De todos modos, ya el color verde se identifica con esto. Y la que está con blanco sería f de x, que es lo que está marcado acá. Vamos a escribir todo esto con verde mejor. Hay que ser prolijo, usar todos los colores si es posible, porque esa manera de trabajar le permitirá no cometer errores y equivocaciones en las funciones y le permitirá aprender más rápido. Entonces la verde será la función inversa y la que está con blanco será la función original. ¿Qué me piden de esto? Además de la función inversa, me piden el dominio de la función inversa y el rango de la función inversa. El dominio de la función inversa será el rango de la función. Y el dominio y el rango de la función inversa será el dominio de la función. Y si ustedes ven, tiene lógica, porque si ustedes cambiaron para hallar la función inversa, cambiaron la letra X por la letra Y, si en la tabla de valores hicieron lo mismo, pasará lo mismo con los dominios. Porque recuerden, el dominio de una función son los valores posibles de X. Entonces estos se van a pasar para el rango de la función inversa. El rango de la función es los valores posibles de Y. Serán el dominio de la función inversa. Entonces, si podemos observar el enunciado, creo que ahí ya está completo el ejercicio con todos los pasos que ustedes deben seguir. Vamos a ver el enunciado. Si eso era todo lo que me pedían. Miren acá, admite inversa, si no admite, restringe el dominio. Define función inversa, grafique la función inversa en un sistema de coordenadas junto a la función, determine y domine el rango de la inversa. Entonces ahí queda completo el ejercicio. Mi función sí era biunívoca. Bien, vamos a ver ahora un ejercicio cuando la función no sea biunívoca, es decir, cuando yo trazo el recto horizontal y la corto en 2 puntos la función. Como es el ejercicio B. Vamos a ver, es una función cuadrática. Entonces vamos a borrar entonces la primera parte. Vamos a borrar todo esto. Vamos a hacer ahora el gráfico de una función que no sea biunívoca. Por ejemplo, el ejercicio B. 6b es y igual a x cuadrado menos 2x. Vamos a ver. Observen, ustedes tienen x cuadrado menos 6x, yo pongo con 2x.
para que ustedes practiquen con el algoritmo. Bien. Como les decía siempre, por eso yo enumero los pasos, porque ustedes enumerando los pasos encontrarán la mecánica del ejercicio y luego los resolverán mecánicamente. Entonces recuerden, el dominio de una función cuadrática era los reales. Y el rango de la función, si recuerdan la primera parte de análisis completo de funciones, el rango estaba relacionado con el valor de k y tenía que ver con el valor de a, es decir, a, el número que está acá, es 1, es mayor que 0, entonces el rango va a arrancar desde k a más infinito. ¿Qué hacían ustedes con esto? Calculaban el valor de k, primero calculando el valor de h, calculo, menos 2 sobre 2 por 1, me queda de 1, y luego k era la función particularizada para el valor de h, entonces reemplazan el 1 donde está la letra x, y me queda menos 2. Bien, entonces quiere decir que el valor de k es desde menos 2, perdón, menos 1, va desde menos 1 hasta más infinito. Entonces ahí está mi rango de la función. Bien, el segundo paso es hacer tabla de valores, porque tengo que hacer el gráfico. Entonces pongo xy, y bueno, como el dominio es los reales, puedo darles valores positivos como negativos. Entonces vamos a reemplazar 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2. Y si pueden darle más valores, mejor. Entonces ustedes agarran estos valores y los reemplazan en la función. Lo que yo voy a hacer acá es usar una calculadora que tiene la función table. No sé si ustedes la ven en la pantalla. Entonces, yo con esto podré hacer la tabla de valores rápidamente. Vamos a ver. Es una calculadora, miren esto. O sea, aquí está el modo normal. Entonces ustedes apretan model y tienen la función table, que es la función 7. Vamos a poner la función cuadrática, que es x cuadrado menos 2x. Vamos a ver. Vamos a poner alfa, x al cuadrado, menos 2 alfa, x. Ahí está mi función, que ustedes la ven acá. Apretan igual. Y ponen los valores. Cuando ustedes los reemplazan en la calculadora, les ponen desde el número más negativo hasta el número más positivo. En fin, sería el 2, el 3, perdón. Con un step de 1. El step es el salto que va dando cada uno de los valores, y ahí yo tengo mis valores. Cuando x vale menos 2, y vale 8. Cuando vale menos 1, y vale 3. Cuando vale 0, y vale 0. Cuando vale 1, menos 1. Cuando vale 2, vale 0. Cuando vale 3, 3. Ahí están mis valores entonces vamos a borrar acá sin querer que nos tachado ahí unas líneas cuando use la calculadora. Entonces yo tengo mi tabla de valores. Entonces reemplazo. Cuando x vale 0, 0. Cuando x vale 1, menos 1. Cuando x vale 2, 0. Estoy haciendo de centímetros. Cuando x vale 3, 3. Cuando x vale menos 1, 3. Cuando x vale menos 2, 8. Eso se llama fondo de escala porque usé todos los valores. Entonces yo trazo mi gráfico. Entonces tengo que tener cuidado. Ahí está mi función. Vamos a ver. Acá. Es un poco más complejo dibujar con el tema de la pizarra. Entonces,
Entonces, una vez que tengo mi función, debo ver si es biunívoca. Entonces, lo que yo hago es trazar recta horizontal. Entonces, observamos que corta en dos puntos. Entonces, no es biunívoca. Y si la función no es biunívoca, me dice que la restrinja a la función para que sí lo sea. Entonces, restringir una función es ver en qué sector la puedo cortar a la función para que sea biunívoca. Entonces vamos a cortarla a la función, si ustedes observan, vamos a poner con un color, a ver, un color morado, vamos a ponerla aquí, vamos a cortar en la mitad esta función cuadrática justo donde está el vértice. Entonces nos vamos a quedar con esta parte de la función. Entonces yo la voy a, entonces lo vamos a pintar a esos valores que son los que yo me quedaré. Entonces yo me quedo con esta parte de la función. Entonces vamos a ver. Lo que ustedes tienen que hacer en su hoja, con el lápiz, borrar la parte con la que no trabajaron. Entonces, restringo el dominio poniendo dominio de mi nueva función asterisco, que será desde 1 a más infinito. Ya no va a ser los reales. Y el rango de mi función asterisco, o sea, mi función restringida, es desde -1, si ustedes lo ven, hasta más infinito. O sea, recuerden, antes eran los reales, perdón, desde -1 a más infinito. Bueno, acá queda igual, miren, es una coincidencia, no siempre va a suceder eso. Entonces ya tengo el dominio y el rango de mi función restringida para que sea biunívoca. Entonces esta función ahora sí es biunívoca, porque si yo trazo recta horizontal, ven que corta en un solo punto. Entonces, lo que sigue ahora es el paso 3, que es hallar la función inversa. Entonces, yo tengo así, y igual a x cuadrado menos 2x. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, el procedimiento me decía, bueno, cambie la letra y por la x, entonces cambiamos, y despeje la letra y, pero resulta que acá, para despejar la letra y, no tengo dos valores de la letra y. Entonces, lo que debo hacer es el método de completar cuadrado para que me quede una expresión que tenga una sola letra i. Entonces, hago el método de completar cuadrado. Dice, el número que está con la letra al cuadrado debe ser uno y positivo. Si no lo es, saco factor común este número con su signo. Entonces podemos observar que sí es uno y positivo. El segundo paso dice, al número que está con la letra X o Y, hay que hacerle lo siguiente. Dividirlo en 2, elevarlo al cuadrado, más menos. Entonces, el número que está con la letra Y es un 2. Si yo lo divido en 2, me sale 1. Y eso lo reemplazo aquí. Entonces, eso es lo que ustedes ponen acá y aquí. Método de completar cuadrados se llama esto. Bien, sigo con los pasos. El paso que sigue dice, agrupe los primeros 3 términos y factorea el trinomio. Recuerden que para factorear un trinomio se ponían 2 paréntesis al cuadrado, signo menos, que tiene que ver con este de la prueba, y poníamos los valores que son las raíces cuadradas de cada uno de estos elementos. Me queda i y 1. Y este queda como está. Ustedes me dirán, bueno, pero cuando yo hacía en caso del factoreo el trinomio cuadrado perfecto, una vez que sacaba la raíz cuadrada de dos de sus elementos, debía ver si me salía la prueba, que era el doble producto del primero por el segundo, podemos decir, de cada uno de los extremos a los que yo le saqué la raíz cuadrada. No es necesario hacer ese procedimiento acá, porque si ustedes hicieron esto, siempre saldrá trinomio cuadrado perfecto. Luego, este 1 está restando, pasa sumando. Entonces, observen, ahí a ustedes ya le quedó una sola letra I y van a poder despejar la letra I. ¿Cómo se hace? Se saca raíz cuadrada miembro a miembro. Error muy común es pasar el cuadrado como raíz. No se puede hacer eso.
a nivel universitario, esto es valor absoluto. Entonces acá me queda raíz de x más 1. Luego hacen desaparecer las barritas de valor absoluto por la propiedad del igual de valor absoluto. Y cuando ustedes hacían eso, tenían que poner más menos. Entonces ustedes deben quedarse con alguna de estas dos funciones. Bueno, la que está con signo menos es la gráfica de la, correspondería a la gráfica de la función que está a la izquierda de esta línea. Y la otra sería la que está a la derecha. Esta es la que va con menos y esta es la que va con más. Entonces, solo quedarán la positiva. Entonces este 1 está restando, pasa sumando, y ahí ya tengo mi función inversa. Bien. Entonces, recuerden que en el procedimiento, en lo que me pedía el enunciado, me decía que después grafique la función inversa. Entonces, obviamente, vamos a hacer la tabla de valores, pero no lo van a hacer de nuevo. Lo que van a hacer es cambiar los valores de la tabla que ya tienen. Entonces, recuerden que el dominio era desde 1 más infinito, o sea que los valores eran estos. Entonces esos valores que ustedes tienen acá los pasan para el otro lado, en función inversa, y sus valores correspondientes de ahí pasan para los valores de x de la función. ¿Lo ven? Ahí hay esos valores. Entonces estos representan los valores, la tabla de valores para la función inversa. Reemplazamos en mi gráfico ahora, para ver qué función nos sale, cuando x vale menos 1, y vale 1. Cuando x vale 0, y vale 2. Cuando x vale 3, y vale 3. Coincide justo con este punto. Entonces trazo mi función. Mi función inversa va a ser aproximadamente algo así. 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 Vamos a hacer un poquito mejor. Esto viene así, es una función inversa. Así. Ahí queda. Entonces vamos a indicar que esta es la función inversa y la que está con morado es mi función asterisco. Bien, ¿qué necesito completar ahora? Es con el dominio y rango de mi función inversa. Entonces pongo acá dominio de la función inversa, rango de la función inversa. Entonces recuerden, el dominio de la función se transforma en el rango de la función inversa. Y bien, el rango de la función se transforma en dominio de la función inversa. Si a ustedes les quedan dudas para saber si esto está bien o no, van a la gráfica y pueden observar que coincide tal cual con lo que teníamos en el gráfico. Bien. Bueno, eso es todo por hoy con respecto a esta clase de función inversa. Hemos aprendido a hacer el gráfico y hacer un análisis de la función y de la función inversa según lo que me pedía el enunciado. Desde ya muchas gracias. No se olviden de suscribirse al canal DICET o bien seguirnos a través de las redes sociales en Facebook e Instagram.